Saludos amigos de la comunidad Ecuador Inmediato Premium. A manera de evaluación, 2023, año que quitó las máscaras al anticorreísmo ampón. Desde el año 2017 que arribó al poder Lenín Moreno, con una conspiración de por medio, que lo único que buscaba era destruir al correísmo, entraron en juego una serie de fuerzas de la política ecuatoriana que le hicieron y le provocan hasta estos momentos un grave daño al Ecuador. Porque por ese afán de destruir a Correa, causaron tal tipo de desastres en la economía, en la política, en la sociedad, en la seguridad, en el servicio público, en la atención a los ciudadanos y sobre todo en la conciencia política del país, que lo que ha ocurrido en este año 2023 es para calificarlo como el año en el cual se le cayó la máscara al anticorreísmo ampón. Nadie hubiera pensado que este periodo que termina iba a ser el fin, por ejemplo, de las fuerzas políticas de la derecha que llegaron al poder con Guillermo Lasso. Lasso llegó impulsado por ese anticorreísmo ampón que gritaba y clamaba que había que acabar con Correa y los correístas, que había que perseguirlos, encarcelarlos, destruirlos y demás, acusándolos de dos grandes males. El primero, de corruptos, y el segundo, de relacionados con el narco. Ese era el grito de guerra del anticorreísmo ampón. Acabar con Correa significaba destruir estos dos conflictos muy serios. Pero revísenlo bien. El que ha tenido que asumir todo ese tipo de males es el grupo de Guillermo Lasso. Es la derecha política ecuatoriana y el anticorreísmo ampón. Corrupción, ¿qué más quieren? Lo ocurrido con las empresas públicas, el caso El Gran Padrino, el escándalo mediante el cual se descubrió que en el gobierno de Guillermo Lasso se traficaban puestos, se negociaban contratos y sobreprecios. Se había entregado el Estado ecuatoriano a manos de un grupo usurpador que, señalado el cuñado de Guillermo Lasso, el economista Danilo Carrera Druet, encabezaba una panda de individuos presuntamente culpables de aprovecharse de la existencia de los dineros en las empresas públicas del Estado. 14.000 millones de dólares, ni más ni menos, es la corrupción que habría estado controlada en las empresas públicas de esos días. Y el anticorreísmo ampón estaba envuelto en todo eso, porque o habían ocupado cargos, o habían desempeñado funciones, o apoyaron a Guillermo Lasso en su campaña, o estaban beneficiándose mediante la presencia o no en el gobierno del exmandatario derechista. La corrupción estaba enquistada a tal nivel que no había día en el cual no se descubra que tal o cual individuo, en condición de asesor ad honorem, contratista cercano, personaje de la campaña, aquellos que habían sido proveedores de dineros como de beneficios, estaban envueltos en el tema. Corrupción. Con eso se va Guillermo Lasso. Con eso cae el anticorreísmo ampón. En el segundo caso es más grave todavía. El esfuerzo que hizo el anticorreísmo ampón por acusar a Rafael Correa y al correísmo de tener vinculación con lo narco fue funesta para el propio Guillermo Lasso. La policía de Ecuador, la policía antidrogas desde los Estados Unidos o desde Europa, en un esfuerzo gigantesco, llegaron a descubrir una conexión de penetración de la mafia narcoalbanesa en el gobierno de Guillermo Lasso. Sí, fue ahí en donde se establecieron los vínculos a través de Rubén Cherres y otros, en el caso León de Troya.
Tanta podredumbre estaba acumulada en esos días y en ese gobierno que el propio embajador norteamericano Michael Fitzpatrick denunció a la policía de Ecuador y a sus narcogenerales que chantajeaban al gobierno y le compraban su silencio mediante una serie de acciones que ocultaron el caso León de Troya. Tan grave fue la acusación en contra de Guillermo Lasso que éste habría operado para impedir que se conozca esta penetración del narcotráfico en sus filas, en su gobierno. Y hasta la propia fiscal general del Estado, la tan decantada Diana Salazar, fue inculpada de suspender la investigación en el caso León de Troya, según lo ha dicho el teniente Rodney Rengel Quinteros. Corrupción y narcotráfico fueron las propiedades que le adornaron al gobierno de Lasso en este 2023. Y por eso tuvo que convocar a muerte cruzada, porque el chantaje ya se había extendido con sus socios políticos con los cuales cogobernó, sea con Creo, sea con el bloque de los adquiridos, sea con la izquierda democrática, tan sucia y tan corrupta como el propio gobierno de Lasso y hasta Pachacuti. Todos ellos en conjunto hicieron un desastre de este país. El 2023 terminó con un gobierno que ni siquiera pudo completar los 24 meses sin estar salpicado y manchado del escándalo y la corrupción. Se le cayó la careta al anticorreísmo ampón. Dos detalles más que son importantes y son necesarios para entender lo que está pasando en el país. El papel jugado por la señora doctora Diana Salazar Méndez. Nadie se iba a imaginar que la persona que allá en el 2017 fuera elegida por Julio César Trujillo como parte del esquema de asalto de la institucionalidad en el Ecuador, el regalo como fiscal general del Estado en el 2023 cayera y se descubriera de la manera más indigna. No solo fue su nota la 10/20 con la cual Trujillo le regaló el puesto, sino que el plagio de su tesis fue funesto para la Academia Ecuatoriana. Se le comprobó a la doctora Diana Salazar que existían una serie de alteraciones en su tesis de grado con la cual llegó al título de abogada. Lo más grave de todo fue el encubrimiento por parte de la Universidad Central del Ecuador, cuyo rector Fernando Sempertegui declaró pomposo junto con un consejo universitario lleno de porquería y suciedad intelectual que era solo una impericia y que había que perdonarle. Y le dejaron en el cargo. Le dejaron ahí, puesta como tal. Y no hay cómo toparle a la señora porque está blindada por una corte, la corte del regalo, otro grupo al que Trujillo le regaló su puesto, al que les entregaron, pese a una nota de 14/20, de manera indigna, el poder para decidir lo constitucional en el país. Ahí también se cayó el anticorreísmo ampón, quedaron claritos y evidentes para qué llegaron. Lo que vino a continuación en el Ecuador no puede haber sido más funesto, más terrible. Lo de Fernando Villavicencio y su asesinato, que ahora comienza a develarse como una trama entre narcotraficantes, extorsionadores, lavadores y chantajistas o blindadores mediáticos. Trama de la cual todavía no sale indemne la imagen de Fernando Villavicencio, pese a la condecoración que le dieron un grupo de personas simulando un reconocimiento que el país no le ha dado y que más bien se llena de vergüenza. Para terminar el 2023, se le cobró deudas a la justicia porque ya es tal el nivel de corrupción entre jueces, entre fiscales, agentes policiales, abogados y demás, que el caso Metástasis es un reflejo crítico de cómo un grupo de gente se tomó el poder en el 2016
para atracar a las funciones del Estado y hacer de las suyas con el afán de destruir al correísmo. Eso que ustedes ven en el caso Metástasis es el fiel reflejo de la destrucción de la justicia por parte de el anticorreísmo ampón. ¿Otra máscara más? Sí. Y la que faltaba, la cereza del pastel. Que todo el grupo que el anticorreísmo ampón formó alrededor de la prensa nacional se caiga, encabezados por el medio digital La Posta, al cual hoy se le descubren relaciones con el narco. Sí, con ese que quisieron culparle al correísmo y a los correístas. Quien más vinculación tenía con el narco es el anticorreísmo ampón a través de La Posta. El escándalo es mayúsculo. No saben cómo salirse. Allá ellos. Pero el país ya tiene conciencia de todo lo que significó esta campaña destructiva para acabar con un grupo político, pero que tanto daño le ha hecho al Ecuador. 2023 es el año en el cual el anticorreísmo ampón perdió sus máscaras y la nación ya sabe cuánto daño le hicieron. El presidente Daniel Noboa, que ganó las elecciones separándose de ese conflicto con el anticorreísmo, vemos que ya comenzó con el mismo discurso del anticorreísmo ampón, a odiar a Correa, a atacar a Correa y a culpar a Correa de todos los males, cuando él, hasta este momento, demuestra incapacidad en el cargo. Sí, como lo oyen. Y los muertos se cuentan por miles, también en el gobierno de Noboa, fruto del anticorreísmo ampón. ¿Qué más quieren? Año fatal, año terrible. 2023. Por todo eso le pido que me siga en Ecuador Inmediato Premium, denos su like, suscriban, gracias. Y lamento tener que seguir contando esta historia. 19 años y yo sigo luchando por la vida. En Azuay transformamos la matriz vial en más de 180 kilómetros, más de 1.000 kilómetros de vías en lastre y 8 puentes en construcción. 12.000 hectáreas de terrenos tendrán riego, 60.000 árboles sembrados y 350.000 plantas en producción. Más de 12.000 emprendedores beneficiados con los proyectos productivos. Y atención a 2.900 familias con los proyectos sociales. J. Lloret, prefecto. Azuay se transforma.